Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muy buena mañana para todos aquellos que van ya de salida rumbo a sus trabajos, a la escuela, a sus obligaciones. Hoy es lunes 8 de enero del 2024. Estamos agradecidos con Dios. Es nuestro primer programa de este año, del 2024. Y pues estamos felices de estar aquí. Estamos iniciando una nueva etapa en nuestras vidas. Hemos dado la página, se le ha dado vuelta y hemos comenzado una nueva jornada, así que mantente enfocado, mantente concentrado con la mirada en Cristo Jesús y en esas metas que te has propuesto para que al finalizar el año puedas comer del fruto, puedas recibir la recompensa de tu esfuerzo. Bueno, y precisamente esta mañana de eso quiero hablar de los devoradores de la recompensa. Así que vamos a orar para poder entrar al tema del día de hoy. Dios bueno, en esta mañana me dispongo, Señor, a aprender de tu buena palabra. Señor, tu palabra es poderosa y no regresa a ti vacía. Y yo te ruego que en este momento tú me hables, me instruyas, que tú, Señor, abras mis ojos y me dejes ver lo que tengo que hacer para que este año sea un año favorable, productivo, un año donde yo vea cumplidas tus promesas. No quiero ser yo la persona que sea usada como instrumento para que esa recompensa sea robada o sea estorbada o retrasada. Al contrario, quiero colaborar contigo, Espíritu Santo. Así que en este día, al comenzar esta semana, me dispongo. Haz tu obra en mí, Señor, te lo suplico. Bendice a cada uno de los que están del otro lado de esta pantalla, Señor. Te ruego que les des fuerzas, aliento, que les des gozo, paz, alegría. Y que cada uno, Señor, ponga en ti sus cargas y tome tu yugo que es ligero. Te doy gracias, mi buen Señor. Amén y amén. Bueno, pues gracias por estar aquí. Como todos ustedes han experimentado, han sido días muy ocupados, días muy carrereados, finalizando un año y empezando uno nuevo. Empezar el año, no sé cómo lo es para ti, pero en mi caso requiere mucha planificación. Sigo siendo estudiante, estábamos pastoreando tiempo completo, hay demasiadas ocupaciones, responsabilidades, pero contentos porque de todas Dios tiene el control. Bueno, vamos a hablar hoy devoradores de la recompensa. Es un tema súper importante y empezaremos con Salmos 35:1. Contiende, oh Señor, con los que contienden contra mí. Combate a los que me combaten. Lo voy a leer una vez más. Contiende, oh Señor, con los que contienden contra mí, y combate con los que me combaten. Dice la palabra de Dios que si nosotros depositamos en Él nuestra confianza y seguimos los mandamientos, los estatutos, los decretos, los principios de Dios, entonces Dios viene y pelea tus batallas, pelea mis batallas, pelea por mí. Dios quiere bendecirte, quiere multiplicarte, quiere darte esa doble bendición. El corazón de Dios siempre está dispuesto para llenar tu aljaba de bendiciones. El problema es que hay enemigos de la bendición, hay enemigos de la recompensa, hay un mundo oscuro, un reino de oscuridad que se opone contra las cosas del reino, que se opone contra las cosas que Dios quiere darte, que Dios quiere poner en tu mano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, tenemos que tener en claro, tenemos que meditar en eso y poderla llevar a un momento de evaluación interna, es que el reino, que es un reino, está regido por gobernantes. Y ese reino tiene leyes y tiene estatutos y tiene principios, y que ese reino opera de acuerdo exactamente a lo que acabo de mencionar. Entonces, si pensamos en un reino terrenal, veamos por ejemplo la reina Elizabeth. Usted se dará cuenta que a través de las noticias vemos que hay reglas
en el reinado que no se podían violar, no se podían pasar por alto, no tenían una doble opción, una segunda opción. Es lo que es. Está establecido lo que ya está establecido. Entonces, aun cuando querían haber modificaciones y con el lema de estamos en un nuevo tiempo, esta es una nueva era, esta es otra generación, el reinado se ha mantenido estable, es decir, las eras pueden cambiar, los tiempos van y vienen, pero la corona se mantiene bajo los mismos principios y bajo las mismas leyes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en el reinado no se permite es que un rey que fue divorciado o se divorciara tomara el mando del reinado. No se puede. Entonces en la historia hay una serie de hombres que escogieron más el amor de su cónyuge o la compañía de su cónyuge que tomar la posición de reyes. Sacrificaron esa posición que les correspondía en base al amor, pero no podían tener ambos, no podían tener un matrimonio que viniera del fruto de un divorcio porque era contra los principios del reino, ¿verdad? Entonces, y así hay muchos ejemplos que pudiera dar, pero robaría mi tiempo a lo que quiero entrar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el reino de los cielos es semejante, es igual. El reino de la tierra tiene la semejanza de lo que está establecido en los cielos. El reino de la tierra es solo un espejo de lo que está establecido en el cielo. Es solo una pequeña réplica de lo que sucede en el mundo espiritual que usted y yo no vemos. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de Caín. ¿Quién es Caín? Es un personaje en la Biblia que encontramos en el libro de Josué, en el principio de la batalla entre el pueblo de Israel y el pueblo enemigo, los filisteos. Entonces, vamos a leer un poco para poder entrar al tema del día de hoy. Antes de empezar a leer, quiero hacer un recuento. Recordemos ciertos principios o ciertas notas importantes en cuanto a este tema. El pueblo de Israel salió al desierto y estuvo 40 años en el desierto y no pudo tomar la tierra prometida cuando estaba Moisés con el pueblo. Moisés falleció y se le traslada la batuta a Josué. Vuelve el pueblo a terminar esa jornada en el desierto y a ponerse enfrente del río Jordán. Recordemos que el Jordán, una de sus traducciones es humillación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que llegaron al Jordán y tuvieron que humillarse. Humillarse quiere decir pedir perdón por sus pecados, perdonar a los que los habían ofendido. Tenían que ponerse a cuentas entre cónyuges, entre hijos y padres, entre vecinos y vecinas, entre parientes lejanos y cercanos. Esa humillación era rasgar el corazón y decir: reconozco que este es mi pecado y te pido perdón y me quiero separar de ese pecado. Incluso hay una parte en el inicio del libro de Josué donde dice que el pueblo se ponga a cuentas. Le dice Dios: levántate y purifica al pueblo. Incluso lo voy a buscar ahorita, donde le dice: levántate y purifica al pueblo. Ahorita se lo voy a leer, no lo traía escrito, pero quiero usar. Es Josué 7:13. Mire, Josué 7:13 le dice Dios: levántate y purifica al pueblo y di: purifíquense para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrán prevalecer delante de sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Se encargarán pues mañana por sus tribus. La tribu del Señor La tribu que el Señor tome se acercará por sus clanes. El clan que el Señor tome se acercará por sus familias. Y la familia que el Señor tome se acercará por sus varones. Entonces, había necesidad de una purificación.
porque si no había una purificación, no podían confrontar a los enemigos. Y esto Dios lo había enseñado al corazón del pueblo de Israel por tiempos. Y el pueblo de Israel sabía que si quería que Dios se levantara a favor de ellos, tenían que purificarse, tenían que pedir perdón, tenían que ponerse a cuentas, tenían que saldar toda cuenta. No podía quedar nada en el aire. No podía quedar ni un residuo de resentimiento, de falta de perdón, de ira, de contienda, nada, chisme, murmuración, malos tratos, artimañas, planes escondidos, nada. El pueblo tenía que circuncidar su corazón para poder entrar y poseer, para poder obtener la victoria. Entonces mira, llega el pueblo de Israel al Jordán, se humilla, se purifica, pasa en el Jordán, y dice el Señor que los puso a acampar cerca del muro de Jericó, y en lugar de entrar a pelear contra sus enemigos, guardaron silencio y tuvieron que seguir la ordenanza específica que se les dio para ese tiempo, que no voy a entrar allí. El punto es que viene Dios y les da la instrucción cuando ya todo estaba listo y les dijo: levántense, rodeen en silencio la ciudad, y cuando yo les diga van a levantar un gran grito y los muros van a ser derribados y de ustedes será la victoria. Y lo hicieron así. Entonces llegó el momento que tenían que alzar la voz y los muros cayeron. Entonces hay veces que queremos pelear batallas y queremos obtener la recompensa con nuestra fuerza, a nuestra manera, como nosotros nos imaginamos que así debería de ser, pero no es así bajo el principio del reino. Entonces, después de que ganaron en la primera batalla contra Jericó, los muros cayeron, el pueblo entró, poseyó la tierra. Entonces Dios les dijo: esta no es la única parte que vas a poseer, vas a ir a conquistar las áreas vecinas. Solo una cosa te pido: purifíquense, manténganse limpios, no se contaminen, no tomes nada de este pueblo, nada que ellos tengan lo necesitas tú, todo lo que está aquí está contaminado, no lo toques. Entonces vino un hombre, Caín, y él se sintió atraído por unas piezas ahí que lo deslumbraron. Y hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Las toma, las esconde. De ahí planifican ir a pelear contra un pueblo mucho más pequeño que Jericó. Entonces se confían de que Dios está con ellos, de que todo está bien. Se arma una cantidad mucho menor para ir a pelear con este pueblo. Cuando llegan allí, son avergonzados, pierden la batalla. Y Josué se sorprende y dice: Señor, ¿qué pasó? Si yo pensaba que íbamos a ser victoriosos, invencibles, que nada más nos iba a detener, que de este punto en adelante iba a ser conquista tras conquista, recompensa tras recompensa. Pensé que iba a ser recompensa tras recompensa, porque he caminado en fidelidad, te he creído, me he purificado. ¿Qué pasó? Y aquí es donde entra la historia del día de hoy. Josué 7:10 al 15 dice: y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Y le dice: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis pues por tribus,
y será la tribu que el Señor señale, se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señalare se acercará hombre por hombre, y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, y él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Ha cometido infamia, quebrantó el pacto, quebrantó un estatuto, un mandato, una ley, un acuerdo. Hicieron un acuerdo entre ellos y Dios, había un acuerdo, y el parte del acuerdo es: no puedes tocar nada que sea dedicado a los dioses, nada que esté contaminado con pecado, nada que sea maldito, no lo puedes entrar. No solo eso, dice que también mintieron, robaron, ¿y qué más dice que hicieron? Y metieron esas cosas anatemas a sus campañas. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios se sintió molesto por esta acción. Entonces, había que quemar no solo el instrumento que se robó, no solo tenía que pedir perdón la persona que tomó esas cosas, sino que la persona también pagó esta acción con su vida. Amén. Él y toda su familia. ¿Por qué? Porque quebrantó el pacto del Señor y cometió infamia en Israel. Y la palabra infamia quiere decir ofensa, indignidad, iniquidad. La infamia es la pérdida del buen nombre como consecuencia de la opinión que tienen del individuo distintas personas prudentes. O sea, cuando Israel llegó a Jericó, había una mujer con el nombre de Rahab, y ella dijo: hemos escuchado que ustedes venían a conquistar esta tierra, y sabemos que la van a obtener porque no vienen ustedes con su fuerza. Hemos escuchado que el Dios de ustedes es el que les da la victoria. El Dios de ustedes es el que los ha prosperado. El Dios de ustedes es el que no los ha dejado avergonzados. El Dios de ustedes es más poderoso que cualquier otro Dios. No necesitan ustedes de nadie. Él es el que te da la riqueza. Él es el que te da la salud. Él es el que te da el emprendimiento. Y Dios tenía una fama. Tenía una fama de compasivo, de misericordioso, de libertador, de refugio, de proveedor. Entonces ellos no necesitaban proveerse a sí mismos de nada. Y en el momento que este hombre tomó de lo que Dios prohibió, entonces deshonró el nombre de Dios, le dio mala fama al nombre de Dios. Porque después esas prendas se podían usar como símbolos de idolatría, se podían usar como símbolos de provisión, reemplazaban al instante lo que Dios quería hacer en ellos. Entonces había cometido este hombre una infamia. Y eso a Dios no le agradó. Entonces ahora, en lugar de Jehová combatir contra los enemigos de ellos, Jehová estaba combatiendo contra Israel. Por eso nos devolvemos ahora mismo al punto de Salmo 35:1. Contiende, oh Señor, con los que contienden contra mí, y combate a los que me combaten. Contiende contra los que contienden contra mí y combate contra los que me combaten. Pero la única forma que Dios puede contender contra los que contra ti se levantan es que tú estés dentro de la justicia, dentro del principio, dentro del orden divino. Que tú no te estés tomando la justicia en tus manos, que tú no te estés vengando por tu propia cuenta, que tú no estés obrando mal. Por eso tenemos que ver hacia adentro antes de pedir que Dios haga algo afuera, porque la misma oración que podemos pedir como auxilio puede venir primero en contra de nosotros, porque hay un mandato que se ha quebrantado, hay un pacto. Mía es la venganza, dice Jehová. Y si Jehová es tu Dios y de Jehová es la venganza, entonces ¿qué estás haciendo tú
queriendo tomar la revancha en tus manos. No debería de ser así. Entonces, entremos al tema. ¿Qué podría detenernos este año de recibir la recompensa que Dios tiene para ti y para mí? ¿Qué podría detenernos? Vamos a ver la historia de Gedeón y tengo pocos minutos. Jueces 6:1. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y los lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban la cosecha por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para desbaratarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Paso número 1. Los israelitas habían hecho lo malo delante de Dios. Cuando hicieron lo malo, los invadieron los madianitas. Los madianitas se comían todo lo que le pertenecía a Israel, todo. Dice aquí que cuando los atacaban, se comían la cosecha y arruinaban lo que quedaba. Se comían parte de la cosecha y lo que quedaba, dice aquí que era arruinado por todo el territorio hasta llegar a Gaza. Dice que no dejaban nada con vida, nada. Todo quedaba desbaratado, deshecho, destruido, aniquilado, borrado por completo. Ahora pensemos el proceso de la cosecha. Hay que levantarse temprano, hay que limpiar la tierra, hay que preparar la tierra, hay que preparar los surcos, ponerle su abono, hacer que la tierra esté en su mejor punto, sembrar la semilla y después de haber hecho eso, esperar a que dé la cosecha. Cuando ya iba a dar ese momento de ir a colectar lo que les pertenecía, no podían, porque llegaban los madianitas, se lo comían, lo devoraban y el resto lo destruían. Notemos que el pecado fue lo que le abrió la puerta al madianita para que se comiera la recompensa del fruto del pueblo de Dios. Ahora miremos lo que continúa diciendo Jueces, verso 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Ebiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor le encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó: ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Te esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor.
Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una efa de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo de una olla y los llevó bajo la encina para ofrecerlos. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca, luego derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vida. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor Dios! He visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate en paz, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Ebiezer. Tanto que aprender. Dice aquí que el ángel del Señor viene, platica con Gedeón y le dice valiente guerrero cuando él estaba escondido. Aparte de eso, le da una asignación de la cual él no se siente potente, poderoso o con la habilidad de hacerlo. Y el Señor le dice: no te preocupes, tú como un solo hombre vas a destruir a ese ejército de madianitas, yo voy a ir contigo. Entonces Gedeón levanta un altar y dice la Biblia así: toda alma que pecare morirá. Entonces Gedeón agarró carne que representa su cuerpo de él, su naturaleza humana, y pan sin levadura. La levadura representa pecado, pero cuando agarró el pan que no tenía levadura, removió el pecado y los presenta, los pone en la piedra y son consumidos por fuego. Y luego le dice: Señor, ay de mí que he visto tu rostro, te he visto cara a cara. Y le dice: no te preocupes, no vas a morir. Ya limpiaste tu corazón, ya te arrepentiste, ya escudriñaste tu interior, ya reconociste el mal la puerta del mal que se abrió, por el cual ustedes han recibido destrucción. Pero hoy yo te voy a dar la victoria. Entonces le dice: ve, pelea, quédate en paz, yo estoy contigo. Y le puso el nombre a su altar: El Señor es la paz. Y eso me llama mucho la atención porque me fui a investigar qué significa la palabra Madián. Madián, su original definición viene del hebreo y significa pleito, rencilla, contienda, pelea, juicio, que lucha, que regaña, disputa, desacuerdo. Y la palabra Madián, que viene de su derivado modón, significa concurso, o sea, competencia. En otras palabras, ¿quién va a ganar la disputa? Es una competencia de quién tiene la razón, quién tiene la última palabra, quién tiene más poder, quién tiene más dominio, quién tiene más fuerza, quién tiene más autoridad, quién tiene más peso, quién tiene la razón, quién va a llevarse la recompensa de esa disputa. Entonces, Madián quiere decir una constante pelea. Yo lo llegué primero, yo lo puse primero, yo lo hice mejor, yo lo hice solo o sola, yo me debería de llevar el reconocimiento, la gratitud, la fama, la recompensa, yo, peleando y peleando. Es que yo tengo la razón. Contienda, rencilla, pleito, pero dice que es juicio. Entonces, cuando tú das tu propio juicio contra aquella persona que estás peleando, la lucha la has tomado tú en tus manos y no has dejado que sea Jehová el que pelee por ti. Y cada vez que le abres la puerta al pecado, de la contienda, de la pelea, de la competencia, a ver quién va a ganar, cada vez que dejas que tu mente se vaya a esa disputa de desacuerdos, allí se le abre la puerta al mal. Y cuando le abrimos la puerta a ese mal de peleas,
Entonces vienen los madianitas y se devoran tu recompensa. Se devoran el fruto de tu siembra. Puedes estar diezmando, ofrendando, sirviendo, esforzándote, sacrificándote, empujando a la familia. Pero en el momento que entras en una rencilla contra tu esposo, contra tu hijo, contra tu hermano, contra tu líder, contra tu cuñado, contra tu vecino, y no te pones a cuentas, en ese momento le abriste la puerta a los madianitas para que entren y desbaraten todo lo que construiste, para que se devoren todo. Y como decía el verso de Gedeón, para que no dejen nada con vida, para que todo quede arruinado, destruido, deshecho. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy? Que dejemos ir la riña y la contienda. Dice el libro de Romanos 10:15. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No podemos ir a anunciar la paz si estamos peleando, si estamos discutiendo, si estamos en contienda. No podemos ser luz afuera y nuestro interior es un gran campo de batalla porque estamos con un enojo constante. Entonces, la paz es ese valor que pone a las riñas, a los pleitos, a las discusiones en ese lugar de reflexión y llevamos la disputa a un diálogo. Ok, si fuera la disputa entre un matrimonio está en desacuerdo en la disciplina de los niños, y supongamos que a la mamá le gusta dar con la chancla y al papá no, y esa es una gran diferencia entre el matrimonio y que está produciendo un desgaste en la relación matrimonial. Entonces, en lugar de estar diciendo, es que tú eres una bestia, un animal que le gusta tratar a todo con golpes, y el otro que diga, es que tú eres un permisivo, falta de carácter, que no tienes autoridad y por tu culpa todo esto es un desastre. Están riñendo, discutiendo, pleitando, están hablándose mal constantemente. Pero dice la palabra de Dios que hermosos son los pies que llevan la paz. Entonces, el valor de la paz, en lugar de llevarte ese grito constante, te va a llevar al diálogo para resolver el conflicto, para construir ¿cómo se dice? Para construir una solución de forma afectuosa, de forma creativa, de forma respetuosa, en lugar de estar en esa constante riña, porque después cada quien agarra por su lado y todo lo que se había construido como matrimonio se empieza a desbaratar, a destruir, y ahí es donde salen las palabras de te odio, te detesto, cómo me caes mal, cómo quisiera que te murieras, me divorcio, me voy con mi mamá, un montón de cosas que se dicen en el momento del calor de la discusión. Y entra el madianita y después ataca a los hijos y está todo el matrimonio en caos, y Dios en su bondad viene y restaura el vínculo familiar, pero quedó el intruso Madián con esa destrucción que ya hizo. Amén. Entonces, una de las cosas que sucede cuando entran los madianitas es que, aparte de que entra la riña, la contienda, el pleito y todas esas cosas, lo que deja como residuo es que nuestra integridad como personas quedó dañada, quedó arruinada, porque viene tu esposo y te pide perdón, viene tu esposa y te pide perdón, y ambos se perdonan, pero en la memoria de ambos quedó ese mal sabor de, híjole, no puedo creer que de verdad me dijo eso. Y es una lucha que ahora lleva un tiempo para borrar esa imagen, o ese mal sabor que quedó, o esa mala impresión que dejó la otra persona, porque en su mecanismo de defensa enseñó lo peor que había dentro de él en lugar de lo mejor. Y como humanos tendemos a enfocarnos más en esa mala imagen que en el valor de la humillación de la persona.
¿verdad? Recordamos, sí, vino y me pidió perdón, pero esta imagen donde me gritó, donde me insultó, me está costando dejarla ir. Entonces, ¿cuál es el mal más grande que dejan este enemigo madianita, que daña la integridad de la persona? Entonces después quieres venir a orar, quieres venir a levantar manos delante de Dios, quieres entrar en intercesión, en adoración, y el enemigo usa esa parte para atacar tu integridad, decir, sí, ahora sí vas a orar, ¿verdad? Ahora sí vas a hacer tal cosa, te sientes ahorita holy, pero ¿cómo estabas hace un momento? Entonces estorba tu integridad como persona, como hijo de Dios, como parte importante de tu hogar, ¿verdad? Entonces el devorador viene y devora las recompensas a través de los pleitos y de las riñas. Amén. Por eso, cuando algo así suceda, aunque deje ese mal sabor, mira lo que dice Mateo 5 al 23 y el 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero, antes de que vengas al altar, para que no se te ataque tu integridad como persona, para que puedas reconstruir lo que el enemigo robó o destruyó, para que puedas levantarte con la fuerza que tienes. Pon la ofrenda en el altar. O sea, no dice, aléjate del altar, no, ahí deja la ofrenda. Ve, ponte a cuentas. Es que él me ofendió, es que ella me ofendió, es que ella me dañó, es que ella dijo. No te enfoques en lo que externamente sucedió. Ve y pide perdón. Yo sé que te ofendí, perdóname. No llegues, es que tú me hiciste y te vengo a pedir perdón. No, yo sé que te lastimé, perdóname. Yo sé que usé palabras hirientes, vengo a pedirte perdón. Mira, en realidad no tengo conciencia en dónde te lastimé, qué fue lo que hice, pero vengo a pedirte perdón. Entonces, constantemente, en cuanto el Espíritu de Dios nos traiga a memoria que alguien está molesto con nosotros, tú ve y pide perdón. Instantáneamente, cuando te venga a la mente que alguien está irritado contigo, que se sintió defraudado por ti, que se sintió engañado por ti, aunque tú no lo hayas hecho, aunque tú no lo hayas planeado así, aunque nunca fue tu intención, aunque esa no era tu accionar, tú ve y pide perdón, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Cuando no hay arrepentimiento, los madianitas siguen entrando a devorar tu recompensa. También cuando no hay arrepentimiento, perdemos el discernimiento espiritual. Y como resultado, nos convertimos en un vehículo del mal. ¿Cómo así? En lugar de llevar el mensaje de la paz, estamos llevando esa riña. Si te contara, ¿sabes que la hermana hace un par de meses lo que me hizo? Yo que tú no confiaba en ella. Yo que tú de lejitos estás esparciendo el mal. Entonces ahora te conviertes en portador de la voz de Dios. Perdón, del enemigo y no de la voz de Dios. Te conviertes en portador de malas noticias. Te conviertes en portador del mensaje de los madianitas y no del mensaje que Dios quiere que tú transmitas. Entonces, tenemos que arrepentirnos para que nuestro discernimiento esté activado, para que no seamos vehículo del enemigo. Y con esto cierro. Hace un par de años leí un libro que yo lo menciono mucho y lo voy a mencionar por mucho tiempo porque creó un gran impacto. Es una profecía, es una visión, una profecía que se le dio a un pastor en el área del norte de Carolina, y él puso la profecía y la visión que Dios le dio en un libro. Y este libro se llama Búsqueda Final. El autor es Rick Joyner. Y en el inicio del libro dice que él veía 2 ejércitos, uno más grande que el otro. El ejército más pequeño era el de Dios. El más grande
estaba enlistado por tropas y por estandartes, mientras que el pequeño estaban unos sentados en el piso, débiles, sin armadura, heridos, lastimados. No estaban sentados en grupo ni en tropas. Al contrario, uno por aquí, otro por allá, una desorganización completa. Y dice él que lo que más le sorprendió es que cuando se acercó, notó que el ejército que estaba bien orquestado eran mismos cristianos. Pero estos cristianos estaban siendo cabalgados por demonios. Y cada estandarte decía, por ejemplo, uno decía odio, el otro estandarte decía venganza, el otro estandarte decía pleito, el otro estandarte decía chisme, y así cada estandarte llevaba una asignación. Y este ejército se levantaba en contra del ejército más débil. Era impresionante. El mismo pueblo de Dios atacando al mismo pueblo de Dios, porque no hay arrepentimiento, porque no hay discernimiento espiritual, porque le abrimos la puerta a los madianitas y porque no hemos levantado altar. La próxima semana voy a hablar un poco acerca de levantar altar, así que los dejo hoy en este día. Yo te invito al arrepentimiento. Yo te invito a que pidas perdón, aunque no hayas sido tú el que cometió la ofensa. Ve y pide perdón. Si te reciben, gloria a Dios, tú ya hiciste tu parte, la persona va a quedar sana, qué bendición. Pero si no reciben tu parte, igual, gloria a Dios porque decidiste humillarte, ¿verdad? Dice a Naamán, cuando se rehusó meterse al río, creo que era el Jordán, se rehúsa meterse al río y le dice, ¿cómo vas a creer que me voy a meter en esa agua sucia? Y el criado le dice, Señor, si te hubieran pedido que hicieras algo mucho más difícil que eso, para que recibieras la sanidad en tu piel y no tengas más lepra, ¿no lo hubieras hecho igual? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Sumérgete en el río, todo va a estar bien. Se sumergió y fue sano de su lepra. Así que sumérgete en el río del arrepentimiento y seamos sanos de toda lepra. Amén. Oremos. Padre bueno, ayúdame, Señor, a reconocer las áreas en donde necesito arrepentirme. A reconocer las áreas en donde necesito darte a ti el lugar que a ti te corresponde. Señor, así como Gedeón trajo pan sin levadura y la carne de ese caldo, así permite que yo traiga mis miembros y mi vida en sacrificio a ti, Señor, a tu altar. Y así como salió fuego de la roca y consumió ese sacrificio, esa ofrenda, así permite que tu fuego nos bautice, Señor. Te doy gracias porque eres tú el que da la fuerza. Gracias por este inicio de semana. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice mis autoridades, mi esposo, mi cobertura ministerial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi buen Señor. Amén. Amén. Que tengas excelente día. Hasta luego.